Hol- Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar este nuevo ciclo de la Cátedra Libre Karl Marx, que estamos realizando de forma virtual y que denominamos como Pandemia, Crisis Capitalista y Lucha de Clases, Vigencia y Actualidad del Marxismo, la cual organizamos desde el movimiento de las y los trabajadores socialistas y la revista Ideas de Izquierda México. Mi nombre es Pablo Prinari y hoy vamos a estar junto a Farid Reyes presentando esta primera sesión. Bueno, hacemos esta cátedra en un momento que, como todos sabemos, es un momento crucial, un momento muy importante. Yo voy a iniciar con una exposición dedicada a presentarles una visión más global, pero que al mismo tiempo es introductoria, ya que luego la iremos desarrollando tanto hoy como en las próximas sesiones. Una visión más global para entender el momento actual y la vigencia de las herramientas del marxismo revolucionario. No quería iniciar sin plantear 3 o 4 cosas. Por una parte, que a lo largo de las exposiciones pues les iremos sugiriendo, recomendando distintas lecturas, ¿no? que al mismo tiempo se van a colocar ahí los links para poder acceder a las mismas en el chat, en la conversación de esta transmisión. De igual forma, si ustedes tienen preguntas, pueden escribirlas por ahí y bueno, y las vamos a ir comentando, dialogando con las mismas en el transcurso de este encuentro. Y después, por último, 2 cositas más. Una, que el video que pasamos al inicio sobre Carlos Marx va a estar disponible está en YouTube, en el canal de YouTube de La Izquierda Diario, pero va a estar también disponible en este grupo. Bueno, y después por último que como en todas las actividades que estamos realizando de forma virtual, las y los invitamos a que después se organicen en círculos, en comités, para poder discutir tanto los contenidos de la cátedra y las lecturas que vamos a ir dejando, como también, por supuesto, para avanzar en distintas discusiones teóricas, políticas y, bueno, y todo lo que refiere, digamos, al momento actual que estamos viviendo. Bueno, hoy estamos presenciando, como decía antes, y como todos sabemos, una crisis que es humanitaria, que es sanitaria, que es una crisis económica y también que es una crisis geopolítica y social, que es de las más importantes que se han visto tanto durante el siglo pasado, el siglo XX, como lo que va del siglo XXI. Y entonces, al calor de esta crisis, se abre una discusión tanto sobre la misma, es decir, sobre lo que significa, sobre sus características, como también sobre cuáles son las vías para salir de la crisis, qué respuestas y qué estrategias políticas están planteadas frente a la misma. Nosotros en particular pensamos que el marxismo, a quienes muchos condenaban por haber quedado oprimido, tiene mucho que decir ante esto, y que lejos de ser anacrónico, mantiene toda su validez y toda su vigencia, tanto para conocer el mundo, para entender la dinámica de la crisis actual, como también para transformarlo en forma revolucionaria. Como veremos, hay quienes sostienen que se trata de recuperar el Estado capitalista o de reformarlo. Nosotros, en sintonía con lo que planteaba Carlos Marx, creemos que esto no es posible, sino que de lo que se trata es de construir, de desarrollar un programa y una estrategia anticapitalista, de clase y socialista, para la destrucción de la dominación capitalista y para que la clase trabajadora se eleve como clase dominante. Entonces, yo decía al inicio que esta crisis se expresa a distintos niveles. Entonces, lo primero que quiero plantear para abrir esta reflexión es la relación que existe entre la emergencia de la crisis pandémica y el actual sistema capitalista. Es decir, porque la realidad es que aún el aspecto pandémico
y su impacto no se puede entender sin considerar esto. No se puede entender solamente como un fenómeno natural. Entonces, ahí les quería recomendar, para que después puedan leer, un artículo muy interesante que nosotros publicamos en Ideas de Izquierda México, escrito por Rob Wallace y otros intelectuales, que se llama El COVID y los circuitos de capital. Yo les recomiendo mucho ese artículo porque sirve para entender, desde un punto de vista crítico, la noción de que la crisis que vivimos es, desde su mismo surgimiento como crisis sanitaria, el resultado de la dinámica que adquirieron las relaciones sociales capitalistas en las últimas décadas, en particular bajo el neoliberalismo. Y esto que menciono y que se desarrolla en ese artículo, se expresa en distintos procesos que se han dado. Por una parte, la producción alimenticia en masa en las megagranjas. Por otra parte, la expansión de la penetración extensiva del capital en todo el planeta, con la destrucción de las fronteras naturales, de los ecosistemas y de los hábitats. También se expresa en la deforestación y en el aumento enorme de la agricultura industrial, y como consecuencia de todo esto, en la proliferación de las llamadas enfermedades zoonóticas, es decir, las que se transmiten de animales a humanos, y en la emergencia de los virus, que vimos mucho en los últimos 15 años, y de lo cual el más fuerte es lo que estamos viviendo ahora con el COVID, que ha dejado un tendal, como sabemos, de contagiados y de personas muertas en todo el planeta, y todavía está lejos de ser contenido. Entonces, la base de todo esto es que el capitalismo tiende, por su irracionalidad y por su voracidad, a acabar con las fuentes mismas de la producción de la riqueza, de la producción de su riqueza, y a avasallar a la naturaleza. Esto ya se expresaba antes de la crisis actual con el cambio climático, digamos, ¿no? Que se va a seguir expresando. Digo, que continúa presente y que se va a seguir, por supuesto, expresando y desarrollando. Y ahí, por ejemplo, es muy interesante cómo hace muchos años Marx escribía en el tomo 1 del Capital, en el capítulo 15, una cita que es interesante para pensar, salvando todas las distancias, por supuesto, el método con el cual consideraba el desarrollo del capitalismo y sus consecuencias, y que él decía que la producción capitalista solo desarrolla la técnica en combinación con el proceso social, al mismo tiempo que agota las dos fuentes de las cuales brota toda su riqueza, la tierra y el trabajador. Entonces, esto que planteaba, para empezar, se articula también con otras consecuencias sociales del capitalismo que profundizaron el impacto del virus. Por ejemplo, el hacinamiento, por ejemplo, la mala alimentación, y muy particularmente la ofensiva neoliberal que durante décadas llevó al colapso de los sistemas sanitarios, ¿no? Y esto se dio, en primer lugar, en los países más ricos, en los países imperialistas, como por ejemplo en el caso del Estado español o de Italia, donde los presupuestos para la salud fueron recortados drásticamente, y ni hablemos del caso de Estados Unidos, donde, como sabemos, la salud es un bien al cual no accede la enorme mayoría de la población, es un bien, no, es una conquista, es un servicio al cual no accede la mayoría de la población, pero también se expresó en los países oprimidos, en las semicolonias, como es el caso de México, donde se profundizó al calor de la ofensiva imperialista. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en nuestro país de esto. Tenemos como ejemplo tener uno de los presupuestos más bajos de la OCDE y de América Latina para la salud, con el 2.6%. Tenemos como ejemplo de todo esto, como expresión de todo esto, la mala alimentación que provoca altos índices de diabetes y otras comorbilidades, y que es consecuencia también de la enorme pobreza que existe. Y tenemos, por supuesto, el hacinamiento, que hace que millones no puedan cuidarse adecuadamente de la transmisión del virus en estos momentos. Si a esto le sumamos el hecho de que en pleno siglo XXI la investigación médica, epidemiológica y la producción farmacéutica, por ejemplo, se rigen bajo la búsqueda del lucro y no bajo la búsqueda de resolver y atender a las necesidades de la humanidad, todos estos son ejemplos de que el capitalismo es un sistema profundamente irracional, motorizado por la búsqueda de ganancias, y que en ese sentido empuja a la humanidad cada vez más hacia expresiones de esta barbarie y de esta catástrofe como la que estamos viviendo. También en este punto les quería recomendar un artículo que publicamos, que digamos que se tradujo y
y se presentó en Izquierda Diario, en la Izquierda Diario México y en Ideas de Izquierda, que se llama, es el artículo de Kim Moody, que se llama "Cómo el capitalismo del just time propagó el COVID", que ahí vamos a poner el link también para que lo puedan revisar después, que está dentro de la red de diarios digitales que impulsamos en México y en otros 13 países del mundo, y que se publica en 6 idiomas, y de la cual forma parte la publicación teórica Ideas de Izquierda, como que comentaba los artículos estos y otros más que ahora vamos a comentar. Entonces, esto es un poco el primer aspecto que quería plantear sobre la crisis y la articulación con elementos y con conceptos y categorías del marxismo. El segundo elemento que quería plantear es que hay una dimensión económica de la crisis sobre la cual luego Farid se va a extender ampliamente, pero yo en este punto lo que quería plantear es que el impacto económico que tiene la pandemia no cae del cielo, sino que se trata de una profundización de lo que se inició, ustedes recordarán, a partir del 2008-2009, con la crisis financiera, una crisis financiera enorme que se mantuvo, bueno, ya más adelante profundizaremos sobre eso, y lo que está haciendo la crisis actual, la crisis pandémica, es abrir una dinámica mucho más profunda, mucho más extensa, mucho más convulsiva, de recesión y de depresión en la economía, que hace que se espere que la crisis que estamos viviendo sea incluso peor de lo que se considera la peor crisis del capitalismo, que es la crisis de 1929 y los años siguientes. Entonces, lo que se está mostrando en este momento es que el capitalismo es un sistema social que, mientras desarrolla enormemente las fuerzas productivas, por ejemplo, porque además es intrínseco al desarrollo capitalista la innovación tecnológica, la innovación técnica, porque es el mecanismo además por el cual se acrecientan las ganancias de los grandes capitalistas, de las grandes empresas. Mientras el capitalismo desarrolla terriblemente esto, desarrolla enormemente esto, y eso es algo que no se había visto en otros sistemas sociales anteriores, a la par genera tendencias constantes a la catástrofe y a la crisis, que aunque pueda eventualmente superarlas, lo hace con un terrible costo para la humanidad. Entonces, hoy la idea de que puede retornarse fácilmente a los niveles previos a la crisis es una perspectiva como mínimo utópica, ¿no? Porque se vienen muchos años o mucho tiempo de crisis, de depresión, de recesión. De la misma forma que se pueda salir de la misma con recetas propias de lo que se llamó en su momento el estado de bienestar, es también una perspectiva utópica, ¿no? Como vamos a plantear ahora, lo que se evidencia más bien, en sintonía con lo que decían tanto Marx en el siglo XIX como los marxistas del siglo XX, por ejemplo Lenin, Trotsky, ellos planteaban de que la salida de la crisis capitalista no es una salida armónica, sino que está vinculada, estrechamente vinculada, dependiente, podemos decir, de una destrucción profunda de las fuerzas productivas, cuya mayor expresión en el siglo XX fueron las guerras imperialistas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y junto a esto una búsqueda intensa de una mayor extracción de plusvalía, de ganancias sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, y eso es lo que vamos a ver, y eso es lo que estamos ya empezando a ver. Por ejemplo, una ampliación enorme de lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva, es decir, los desempleados, que en México se espera que como mínimo sean en los próximos meses de 2 millones de personas desempleadas, de nuevos desempleados, en tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos ya son 36 millones desde que empezó esta situación. Y también, junto a esto, un aumento enorme de la precarización laboral como la gran fórmula capitalista para enfrentar la crisis, ¿no? Y que va a golpear, tanto en los países imperialistas como en los países oprimidos, va a golpear en primer lugar a las mujeres trabajadoras
a los migrantes, a los trabajadores y a los jóvenes que trabajan en los servicios, a los obreros de las maquiladoras y los obreros del conjunto de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, la irracionalidad capitalista de la que hablábamos antes no solo lleva a la crisis, no solo llevó a la crisis del 2008 y a la profundización que estamos viendo actualmente, sino que también a una respuesta profundamente reaccionaria a costa de la mayoría de la humanidad. Y hay otra dimensión de la crisis que yo quiero plantear. Ustedes tal vez sepan que Lenin, a inicios del siglo XX, en la segunda década del siglo XX, dijo de que el momento en el cual estábamos, lo que él llamó correctamente la época imperialista, que se abrió con el siglo XX, es una época de crisis, de guerras y de revoluciones. Aunque hoy no estemos viendo precisamente guerras como las que vio Lenin en su momento, o sea, guerras imperialistas internacionales, guerras mundiales, lo que sí vemos es un acrecentamiento muy fuerte de las disputas, de las peleas entre las potencias imperialistas, entre las mismas y otras potencias regionales, como China o como Rusia, que venía de antes y que tenía, por supuesto, también su expresión en el terreno militar, como fue hace pocos meses, por ejemplo, los ataques de Estados Unidos en contra de Irán, que tenía su expresión en las guerras comerciales, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, pero que ahora se está profundizando también. Por ejemplo, en las disputas que existen entre las potencias imperialistas y entre distintos países por los insumos médicos, por quién crea, quién llega más rápido a la creación de la vacuna, por quién tiene la responsabilidad, como la pelea entre China y Estados Unidos, por el origen del COVID, y también se expresa en una mayor agresividad imperialista, como vemos en el caso de Estados Unidos, hacia, por ejemplo, Venezuela, hacia Cuba, y también hacia México, en particular respecto a la cuestión de los migrantes y la política cada vez más racista del gobierno de Trump. Entonces, este tercer elemento, digamos, ¿no? Es muy importante considerarlo porque en la medida que la crisis se mantenga y se profundice, esto se va a acrecentar, porque cada gobierno imperialista representa los intereses económicos de sus respectivas clases dominantes, y sobre esa base, en la medida que la crisis avance, va a velar cada vez más por sus intereses. Entonces, yo quiero terminar este tercer aspecto comentándoles lo siguiente. Hay una publicación que es absolutamente imperialista, que es The Economist, que hoy acaba de sacar un artículo que no por eso deja de ser menos interesante, donde plantea que la situación actual es un golpe enorme a la idea de la globalización que imperó las últimas 3 décadas, y dice que la sacudida hacia adentro, porque el artículo plantea una tendencia de retracción de las relaciones internacionales, comerciales, etcétera, etcétera, que esta sacudida hacia adentro va a debilitar la recuperación de la misma crisis, va a dejar a la economía aún más vulnerable y va a propagar, dice el artículo, la inestabilidad geopolítica. Entonces, bueno, este era un poco el tercer aspecto que yo quería plantear. Disculpa. Hay un cuarto elemento que queremos, sobre el cual nos queremos detener, que es muy importante, que es lo que al inicio planteamos como la dimensión social, que en particular en relación a la respuesta que está surgiendo, la respuesta que surge y que puede surgir aún más, es decir, la lucha de clases. Es muy importante esto porque, por una parte, hay una ofensiva del capital, y se va a profundizar una ofensiva del capital sobre el trabajo, una mayor pobreza, una mayor precarización, mayor desempleo, y a la par empieza a despertar, y es lo que tenemos que discutir, y lo que queremos plantear a lo largo de la cátedra también, la resistencia de sectores de la clase trabajadora y otros sectores explotados y oprimidos. Al inicio decíamos que dentro de los ataques que el marxismo ha recibido, por ejemplo, entre ellos está la idea de que la crítica o la negación de que la lucha de clases ya no es el motor de la historia como lo afirmaba Marx, o en particular que la clase obrera estaba muerta o era un concepto que había quedado obsoleto
porque estaba en caminos de ser reemplazada cada vez más por la tecnología, por las innovaciones tecnológicas, la automatización, y que la incorporación de estas cuestiones iba a hacer que la clase trabajadora pues, fuera una obsolencia histórica. Decenas de libros se han escrito sobre eso. Decenas de libros y decenas de cátedras universitarias han girado en torno a esta idea. Y la realidad es que lo que vemos hoy, según lo consideramos nosotros, pero creo que partimos de la realidad, de lo que se ve, es que la clase obrera se está mostrando como la única clase esencial en el momento actual, en la sociedad capitalista. En este punto, la crisis, podemos decir, que está mostrando la vigencia del marxismo y la vigencia de la idea de Marx de que la clase obrera es, por una parte, el sujeto social fundamental de la sociedad capitalista, y junto a eso es la que puede ser llamada, la que está llamada a ser la sepulturera del mismo, siempre y cuando, por supuesto, cobre conciencia de su fuerza y la exprese políticamente. Decimos que es esencial porque en este momento de la crisis, los capitalistas, para que funcione la parte de la economía que está funcionando, necesitan que la clase obrera vaya a trabajar. Sin la misma no funciona absolutamente nada. No funcionan ni los supermercados, ni la producción de alimentos, ni las industrias llamadas esenciales, ni las industrias que no son esenciales y que por la voracidad capitalista están trabajando. Entonces, esto es un concepto muy importante en ese sentido, para entender el momento actual. Ahora, ¿de qué clase obrera estamos hablando? En primer lugar, durante las últimas décadas, la clase trabajadora sufrió importantes transformaciones. La globalización y el neoliberalismo generaron fenómenos como la relocalización industrial, que es una característica del capitalismo en este momento, y la clase trabajadora se extendió y creció. Se extendió, por ejemplo, en países como México, como Corea del Sur, bueno, Brasil, China, ¿no? Por mencionar algunos. Evidentemente no es lo mismo que en los tiempos de Marx la clase obrera. Es mucho, se ha extendido cuantitativamente y ha crecido su peso cualitativo en la sociedad actual. En países imperialistas, por ejemplo, la vieja clase obrera también se transformó. Por una parte se feminizó, lo cual no fue solamente en los países imperialistas, sino a nivel internacional, como lo vemos, por ejemplo, en el caso de México y de toda América Latina. Junto a feminizarse, en el caso de los países imperialistas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, se transformó en una clase multiétnica, en la cual, por ejemplo, los migrantes tienen un peso enorme. Por ejemplo, en Estados Unidos, hoy los migrantes son obligados a trabajar en condiciones deplorables, por ejemplo, en la industria, en el empacamiento de carne, y los jornaleros agrícolas, por ejemplo, son obligados a trabajar por las propias presiones del gobierno de Trump. Se hizo multiétnica, como decía, y se precarizó enormemente, ¿no? Es una clase obrera a nivel internacional que está profundamente precarizada, lo cual vamos a discutir más profundamente. Y en el caso de la clase obrera mexicana, una clase obrera que los medios de comunicación ocultaron, decían que no existía, lo mismo que montones de profesores universitarios. Son 47 millones, alrededor de 47 millones de trabajadores, de asalariados, más las familias que hay que considerar como tales, de los cuales alrededor de 10-11 millones están en la industria de la transformación. Y un sector muy importante en la industria maquiladora, en la industria automotriz. Han surgido en México ciudades proletarias desde hace ya unos cuantos años, pero se mantienen, se fortalecen, se desarrollan con centenares de miles de obreros en el norte del país. Y tanto ahí como en otros estados, íntimamente vinculadas a la industria de exportación, por la vinculación que tiene la economía mexicana como economía dependiente de la economía estadounidense, y ubicada en los circuitos fundamentales del capital, en la industria, en los servicios, etcétera, etcétera. Esto es una característica de la clase obrera en el nivel objetivo, que, como decía antes, en el caso de México, expresa muchísimo las tendencias que se ven a nivel internacional, por ejemplo, en el terreno de la precarización laboral. Pero en el terreno de la acción de la clase obrera también es muy importante considerar que la clase trabajadora también dijo presente. Antes de la pandemia, con importantes procesos de resistencia y de lucha de clases. Desde inicios de la década pasada incluso, con, por ejemplo, lo que se vio en el 2011 y otros años con la primavera árabe, con el proceso revolucionario en Egipto, con las huelgas generales
que protagonizaron los trabajadores en Grecia, y más recientemente en una nueva oleada de revueltas y de rebeliones que recorrió el mundo el año pasado, de los cuales las dos expresiones más altas fueron el caso de Chile y en un país imperialista central con gran tradición del movimiento obrero como es Francia, donde primero vimos la experiencia de los chalecos amarillos y después, en los últimos meses del año pasado y hasta inicios de este 2020, poco tiempo antes de que iniciara la crisis del COVID, la huelga protagonizada por los trabajadores de los transportes, encabezada por los trabajadores de los transportes públicos. Pero esto fue antes de la pandemia. A mí me interesa plantear y plantearles que lo novedoso, lo auspiciante, es que en el medio de esta crisis que estamos viviendo, han surgido manifestaciones, rebeliones, protestas, huelgas, descontento en distintos sectores de la clase trabajadora. Y yo quería enunciar en particular 3 de ellos. Por una parte, entre los trabajadores esenciales altamente precarizados. Por ejemplo, los trabajadores de Amazon en Estados Unidos y la experiencia, lo que se vio el día de hoy en Argentina con una manifestación en varias ciudades del país de miles de trabajadores precarizados de comida rápida y de otras apps que se manifestaron y se están organizando en una red de trabajadores precarios e informales. Esto, di 2 ejemplos de otros países, pero este descontento también existe en México, como se viene viendo en las últimas semanas entre los trabajadores de los call centers, ¿no? Donde recientemente falleció un estudiante y trabajador, Uy falleció por la negligencia criminal del Grupo Salinas, y también se expresa ese descontento y esa importancia que tiene la lucha contra la precarización en procesos de lucha que están abiertos, conflictos que están abiertos, que están presentes y que vienen desde antes de la pandemia y que justamente son contra la precarización laboral, como es el caso de las y los trabajadores de Notimex o como es el caso de las y los profesores de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, ese es el primer sector. El segundo sector que yo quería plantear es entre los trabajadores de la salud. Como estamos viendo ahora en México y en Estados Unidos, los trabajadores de la salud que están en la primera línea del combate, tanto contra el COVID como también contra la política gubernamental criminal en el terreno sanitario. Y un tercer aspecto que quería plantear, un tercer sector, son los sectores industriales que han protestado, que se han manifestado, los sectores de trabajadores industriales y que son obligados a trabajar. La primera experiencia de eso la vimos en Italia el 25 de marzo, con una huelga general que nucleó a distintos sectores de la clase obrera, y más cerca, digamos, en nuestro propio país, con la experiencia de las oleadas de lucha de los trabajadores de la maquiladora en el norte de México, ¿no? Un proceso muy profundo que se está generando y se está desarrollando entre uno de los sectores más explotados y más precarizados del movimiento obrero mexicano. De todo esto vamos a hablar más en las próximas sesiones, pero lo que quiero terminar planteando este cuarto aspecto, que es que hay temor entre los capitalistas y sus ideólogos de que de esta crisis surjan nuevas revoluciones y nuevas insurrecciones. Entonces, en este punto les vamos a poner ahí en el chat varios artículos que les recomendamos. Un artículo sobre precarización y pandemia en las relaciones de clase, la burguesía alerta sobre revoluciones e insurrecciones. Un artículo muy interesante también que se llama Pandemia y capitalismo, la lucha en 2 frentes de la clase trabajadora, escrito por un compañero de Argentina. El primero lo escribe un compañero nuestro de Brasil. Y después 2 artículos escritos desde México, el primero de los cuales se llama La clase obrera culta, que es un artículo que está hecho varios años antes de la pandemia, pero que es muy interesante porque plantea la situación objetiva de la clase obrera. Y por último, que no se lo pueden perder, que está muy bueno porque habla de lo que estamos viendo en la resistencia obrera en la maquiladora, el artículo Panorama de resistencia obrera en la maquila, COVID-19 y estrategia socialista.
Entonces, yo para terminar mi presentación, mi participación, el quinto punto que quiero plantear es referente al qué hacer, porque esto actualiza, esto que estamos viendo, actualiza la discusión sobre qué hacer, qué tareas ante el carácter reaccionario del capital. ¿Cuál debe ser la estrategia política? Es un elemento que queremos discutir también retomando en esta cátedra la perspectiva no solamente de Marx, sino de Lenin y de Trotsky. Y Marx, en ese sentido, voy a anunciar un par de cuestiones que luego desarrollaremos, Marx no solamente analizaba el mundo, sino que apostaba, como dicen las tesis de Feuerbach, a su transformación, y como dice en el Manifiesto Comunista, apostaba a su transformación a partir de la acción de la clase obrera organizada en lo que él llamaba su partido de clase. Lenin y los marxistas revolucionarios del siglo XX, en la misma línea, consideraban que la crisis capitalista abre la posibilidad de que surjan revoluciones, y como no hay una visión automática, es decir, que de la crisis surge automáticamente la revolución y de la revolución surge el triunfo de la misma, y es algo que vamos a discutir, para que la misma pudiera triunfar había que formar partidos, herramientas políticas, partidos revolucionarios, internacionalistas, con independencia de clase respecto a la burguesía. Hoy lo que estamos viendo es la respuesta de estamos viendo que la respuesta de los gobiernos a la clase dominante es intentar frenar la pandemia, pero sin afectar los intereses de los grandes capitalistas. En México esto lo vimos. Primero se hicieron la vista gorda, el gobierno de López Obrador se hizo la vista gorda ante la política criminal de las patronales que mantenían la fábrica funcionando, y ahora está decidido a acelerar una reapertura cuando todavía la pandemia está en su punto alto, o en un punto muy alto por lo menos, y cediendo digamos, en función de las presiones que ejerce tanto Trump como los capitalistas, las transnacionales, ¿no? Ahora, junto a esto también surgen distintas respuestas desde distintos sectores de la izquierda. Ahora, por ejemplo, apareció el llamado Una Internacional Progresista, que no sé si la vieron, ahí vamos a poner un enlace también a un artículo que se publicó en La Izquierda Diario, en la red de La Izquierda Diario. En este llamado participan distintos intelectuales y personalidades políticas de la centroizquierda. Algunos de ellos vienen de ser parte de experiencias de administración de gobiernos capitalistas, con una retórica más progresista, podríamos decir, como es el caso de Kouvelakis, que fue parte del gobierno de Syriza en Grecia, como es el caso de Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, o Correa, expresidente de Ecuador. Digo que incluso, bueno, en el caso de Kouvelakis, de Syriza, la experiencia griega es muy ilustrativa, porque llegaron al gobierno planteando que iban a sostener una política en función de los intereses de los sectores populares, y a los pocos días suscribieron un acuerdo de ajuste, de ataque con el Banco Central Europeo, que significó un ataque enorme a las condiciones de vida de los trabajadores del pueblo griego. Entonces, la perspectiva de esta gente es plantear que frente al neoliberalismo, el cual se declaran en contra de él, lo que hay que hacer es retomar el control del Estado y reformarlo desde dentro. Pero bueno, nosotros los marxistas creemos que esto no es posible. Creemos que el Estado capitalista no es una cáscara vacía que puede cambiarse el contenido, ¿no?, de acuerdo a quien esté adentro. Como decía Marx, bajo el capitalismo, el gobierno es una junta de negocios que administra los intereses de la clase dominante. Y después de la Comuna de París, en 1871, como habrán visto quienes estuvieron desde temprano viendo el video, va a plantear que no se puede limitar, que la clase obrera no se puede limitar a arrancarle el poder a la burguesía, sino que lo que debe es romper el viejo aparato estatal y construir un Estado de nuevo tipo, basado en la supresión del ejército permanente y su sustitución por el pueblo armado, basado en la más amplia democracia directa, para ejercer lo que él llamaba la dictadura del proletariado sobre las clases opresoras. Después esto Lenin lo va a desarrollar mucho más en la experiencia, a partir de la experiencia de la Revolución Rusa y del Estado que va a surgir de la misma, basado en los consejos
de obreros, campesinos y soldados. Entonces, la respuesta de los marxistas frente a la situación actual no es reformar al capitalismo, consideramos que no hay que conformarse con esa perspectiva, que lo que hay que hacer es, que es lo que vamos a empezar a discutir, es adoptar una estrategia política cuyo objetivo tiene que ser un objetivo anticapitalista, una perspectiva anticapitalista, pero que eso implica, en primer lugar, la lucha, la pelea por un gobierno de los trabajadores y de los demás sectores populares, y que, como decía Marx, la clase obrera no solamente debe luchar por sus demandas inmediatas, sino que debe dar una respuesta integral y de clase a los problemas de la sociedad capitalista, que hoy son lo que estamos viviendo con la crisis del COVID, y con la crisis económica que se está desarrollando, y hacerse del poder político para resolverlo. Pero en este punto, yo quería terminar planteando que el objetivo, evidentemente, no es el poder en sí, como critican algunos al marxismo, no es, como dicen los reformistas, ocupar un lugar en el viejo Estado capitalista, sino que se trata de un paso en el camino de la abolición de todas las clases y en la construcción del comunismo, que para nosotros es una pelea, una perspectiva que es necesariamente internacional, porque de lo que se trata es de acabar con un sistema que está extendido mundialmente y organizado bajo la égida de la dominación capitalista y la dominación imperialista. La base para esta perspectiva, para la perspectiva del comunismo, está sin duda en el enorme desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología, de los avances técnicos, que hoy, por ejemplo, permitiría que toda la humanidad trabajase entre 3 y 6 horas y pudiese acceder al conjunto de los bienes. Pero para llegar a eso, lo que se necesita, evidentemente, es acabar con la dominación capitalista. Por eso es necesaria una estrategia política, no se trata de un proceso automático, porque además no hay clase, como decía Marx en el manifiesto, que abandone pacíficamente el poder, y se necesita, como mencionábamos antes, una organización política revolucionaria, independiente de todos los partidos de la burguesía, y eso abre también una discusión en el momento actual, porque esa organización revolucionaria se tiene que desarrollar y construir, que es una perspectiva por la cual nosotros como marxistas luchamos, se tiene que desarrollar y construir sobre la base de los sectores de la fusión, de nutrirse, de incorporar a los sectores más avanzados y más conscientes de la clase obrera, que están empezando a hacer una experiencia ahora, así como de las mujeres y de la juventud combativa. Entonces, eso es un poco lo que yo quería plantear para iniciar, y concluir acá. Esto plantea distintas cuestiones y problemas que vamos a abordar a partir de la participación que ahora va a realizar Farid, y las próximas sesiones, para entender el presente y para pensar el futuro a partir de una perspectiva profundamente subversiva y profundamente revolucionaria. Primera sesión de la cátedra. Ya Pablo habría una introducción a esta serie de discusiones que vamos a llevar adelante los días jueves, empezando por y los próximos dos, para discutir ideas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la situación económica y política mundial desde el punto de vista del marxismo. Vamos a iniciar esta segunda parte de esta primera cátedra con un video en donde podemos ver algo sobre lo que ocurrió en la crisis de 1929, y después retomaremos algunas de las ideas que se plantean ahí para discutirlas con respecto a la crisis que estamos atravesando actualmente. Entonces, iniciamos con el video y regresamos.
Bienvenidos al segundo programa del ciclo La crisis capitalista y la década del 30. Hoy nos dedicaremos a repasar este periodo en Estados Unidos, el país, epicentro del crack económico de 1929, el más rico y poderoso del mundo, que afectado por la Gran Depresión, conocerá el desempleo masivo como una de sus principales consecuencias. Es en este contexto que Estados Unidos será escenario de uno de los hitos más importantes de la clase obrera norteamericana y donde los trotskistas jugaron un rol que dejará importantes enseñanzas. También analizaremos el New Deal, un novedoso plan que implementó el gobierno norteamericano de Roosevelt y que, al decir de Trotsky, solo una nación rica como Estados Unidos podía aplicar. En la actualidad, el New Deal es considerado uno de los paradigmas del siglo XX y presentado frente a las crisis económicas mundiales como una salida que fue progresiva. Por ejemplo, Eric Hobsbawm, que se lo considera como uno de los más prestigiosos historiadores y que se reivindica marxista, recientemente hizo una notable defensa de los motivos políticos de Roosevelt al implementar, según este historiador, un sistema de pleno empleo que tuvo en cuenta el costo humano de la situación de la crisis. Mito y realidad, los invito a ver este informe y a continuación las entrevistas que realizamos a dos historiadores sobre Estados Unidos y el New Deal. Las consecuencias sociales de la crisis del 30 impactaron sobre las clases trabajadoras. Millones de hombres y mujeres que vivían de un salario sufrieron la pérdida de su trabajo. Muchos de los que mantenían su empleo recibían salarios de subsistencia. En Estados Unidos, los desocupados alcanzaban una cuarta parte de la masa laboral. La duración de la depresión profundizó la pobreza. De 1 a 2 millones de personas vagabundeaban por el país cobijándose en casillas de cartón y hojalata en las afueras de las ciudades, tratando de sobrevivir, y se alargaban las colas en espera de comida caliente. Así, en medio de la peor crisis de su historia, en marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos. En los primeros 100 días de su gobierno se tomaron una serie de medidas que procuraron enfrentar la crisis, proponiendo un nuevo trato, el New Deal, pretendiendo salvar al capitalismo en crisis. Frente al derrumbe financiero, las medidas de Roosevelt se concentraron en fortalecer la debilitada estructura bancaria, conservándola en manos de los principales bancos. Ante la aguda crisis agrícola, el gobierno buscó evitar el exceso de producción, aun cuando millones sufrían hambre, subsidiando a los que aceptasen limitar la superficie de cultivo e incluso destruyeran producción, y evitar así el derrumbe de los precios. Esta imagen impactó profundamente en un país que sufría desocupación y pobreza. La Ley Nacional de Recuperación Industrial buscaba regular la industria y el comercio, ofrecía un instrumento a los empresarios para fijar precios y limitar la conflictividad laboral. Mientras liberaba a los empresarios de la legislación contra los monopolios, reconocía los derechos de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Frente a los millones de desocupados y pobres, se crearon los cuerpos civiles de conservación. En los parques nacionales y lugares semejantes, se crearon campamentos de trabajo donde los desocupados de 18 a 25 años hacían tareas de conservación de la naturaleza. Por su parte, los trabajadores protagonizaron una oleada de huelgas que hará surgir un fuerte movimiento de base que no respondía a la dirección sindical de la AFL, Federación Norteamericana del Trabajo, y dirigido por una nueva militancia obrera y corrientes de izquierda. Una nueva recesión en 1937 mostrará los límites de las medidas tomadas por el gobierno. Para fines de la década, será la perspectiva de una nueva guerra mundial la que abrirá, para la burguesía norteamericana, la posibilidad de nuevos negocios. Bueno, ya veíamos este video un poco que habla sobre las consecuencias sociales y económicas, la magnitud, digamos que fue la crisis económica de 1929, la llamada Gran Recesión.
Y vamos a iniciar esta discusión hablando un poco sobre el carácter de las crisis desde el punto de vista del pensamiento marxista. Marx se centra en buena medida en analizar el funcionamiento del sistema capitalista para plantear que es su propio funcionamiento el que lleva a las crisis como una cuestión inherente al sistema, y que es en las crisis donde se abren las posibilidades de poder intervenir, porque las masas laboriosas ven un aumento en los padecimientos que sufren cotidianamente, ¿no? En ese sentido, las crisis son momentos en los que la sociedad se convulsiona, y no es una cuestión mecánica en la que a partir de la crisis económica va a llegar el socialismo, sino que se abren estas posibilidades siempre que también haya pues organizaciones políticas del lado de los trabajadores que planteen una salida revolucionaria. En ese sentido, el pensamiento de Marx y después los economistas desde el punto de vista del marxismo van a analizar profundamente cuál es la dinámica del capitalismo y centrándose mucho en cómo es que este sistema se mueve de crisis en crisis. No logra resolver los fundamentos de estas, sino que únicamente las patea, las parcha, y a partir de ahí intenta seguir avanzando, ¿no? Hay que tomar, bueno, digamos, si vemos las tres principales corrientes del pensamiento económico, vemos por una parte el pensamiento neoclásico, el pensamiento de la burguesía, digamos, el pensamiento de la derecha, que se asocia al pensamiento monetarista y neoliberal, el cual va a plantear que las crisis pues son algo exógeno al sistema capitalista. Si tú dejas actuar el mercado, con esta idea de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? La idea de la mano invisible del mercado, no va a haber crisis. En todo caso, va a haber crisis si es que interviene el Estado y enturbia este proceso, ¿no? Y por otro lado, plantea que las crisis en ese sentido son exógenas y llega a ocupar un concepto que es el concepto de riesgo sistémico para intentar entender por qué en determinados momentos llega a haber situaciones de crisis, ¿no? Es una teoría que en realidad hace apología del capitalismo. Al no analizarlo de forma crítica es muy débil para poder entender realmente los fundamentos que llevan a este sistema a entrar de crisis cada tanto. Por el lado de la economía keynesiana, hay que tomar en cuenta que Keynes se había formado en la teoría neoclásica, ¿no? Él reivindica la teoría que se conoce como teoría subjetiva del valor, y rompe con la teoría neoclásica justamente en los años de las crisis del 1929. Se da cuenta que él preocupado, ¿no?, para que se mantenga el sistema capitalista, no quería el socialismo claramente, y se da cuenta que si se deja actuar el mercado libremente, va a llevar a una situación de crisis, y le preocupa justamente que pueda esto generar situaciones revolucionarias que terminen con el sistema capitalista. Por eso plantea que hay que intervenir, que el Estado tiene que intervenir para generar un aumento de la demanda, ¿no? Un aumento del consumo, y logre generar un cierto ciclo virtuoso en la economía. Es decir, que Keynes llevaría a plantear que la crisis tiene que ver con un problema de la demanda, un problema de la demanda efectiva, como él la llama, que es la capacidad concreta de los trabajadores de poder comprar y por esa vía aumentar o mantener las ganancias de los capitalistas. Marx, por su parte, va a criticar estas concepciones, ¿no?, de los teóricos de la economía neoclásica, y va a plantear que el sistema, por su propia dinámica, tiende a la crisis por, en primer lugar, una tendencia histórica, que es la tendencia del decrecimiento de la tasa de ganancia. Es un concepto hasta cierto punto complejo, ¿no?, que va desarrollando Marx en particular en El Capital, pero que podríamos entender de forma simple, planteando que lo que genera valor en la sociedad es el trabajo humano. El trabajo humano de los trabajadores, sean operativos o administrativos, ¿no?, desarrolladores, etcétera, es decir, el trabajo intelectual y el trabajo físico, es lo que, ese esfuerzo es lo que va generando una riqueza, un valor, que después se apropian los capitalistas. Pero el sistema tiende a reemplazar a los trabajadores con maquinaria. Este reemplazo de los trabajadores con maquinaria hace que cada mercancía que surge, cada mercancía que se va hacia el mercado, tiene menos valor incorporado porque tiene menos trabajo humano.
cada vez más, digamos, hay una tendencia en que los capitalistas, para intentar aumentar su productividad, es decir, que se produzca más rápido, van a incorporar tecnología, van a incorporar adelantos de la maquinaria, y esto va a ser una tendencia en la que cada mercancía tiene menos valor, y por lo tanto, los capitalistas, esto lo ven reflejado en que cada vez su rentabilidad es menor, ¿no? Es decir, si ellos invierten 100, van a querer obtener 10, ¿no? O sea, es decir, 110. Un porcentaje de 10% de ganancia. Pero la tendencia es que ellos van a invertir 100, pero van a después ganar 9, y después van a ganar 8. Y así, históricamente, hay una declinación del sistema capitalista en cuanto a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. El capitalismo busca esta tendencia contrarrestarla por distintas vías. Y la más importante es el aumento de la explotación de los trabajadores. Aumentar las jornadas de trabajo, quitar derechos laborales, quitar jubilaciones, quitar derechos sociales. Todo eso son formas de contrarrestar esta tendencia histórica de ganar cada vez menos con respecto a lo que invierten, es decir, que su rentabilidad es menor. Y esto lleva a pues, distintos conflictos sociales que en cada momento de crisis uno lo puede rastrear fácilmente, ¿no? Ya veíamos justamente lo que pasó en la crisis del 29, donde en el corazón del capitalismo en ese momento, que era Estados Unidos, había huelgas y manifestaciones, en donde en particular los trotskistas organizados en el Socialist Workers' Party, en el Partido de los Trabajadores Socialistas allá, bueno, tuvieron un rol importante. Pero esto es una tendencia en cada momento de crisis. Ahora bien, por una parte está esta situación de la tendencia decreciente. Pero, ¿esto qué genera? Los capitalistas dicen, bueno, yo estoy invirtiendo 100, quiero ganar 110. Pero la verdad es que no estoy obteniendo eso. Entonces, voy a dejar de invertir. Si no obtengo el nivel de ganancia que yo quiero, no voy a invertir. Y se va, en buena medida, su inversión a la especulación financiera, a aumentar las transacciones financieras de las bolsas de valores, y esto genera justamente que pues haya tanto niveles de crecimiento bajos como de inversión, y obviamente esto impacta también en el nivel de empleo, de desocupación y otras manifestaciones. Al mismo tiempo, esta forma de contrarrestar esta tendencia, que es aumentar la explotación, que también se puede traducir en reducir los salarios, implica que va a haber un problema en que los trabajadores van a tener menos capacidad de compra, van a tener menos capacidad de realizar la plusvalía, como se plantea en términos marxistas, que es que cada mercancía tiene una plusvalía, un valor extra que los capitalistas se quieren adueñar, pero no se logra eso que se traduzca en una ganancia hasta que se logra vender. Pero si no lo pueden comprar los trabajadores, ahí hay un problema. Hay un problema de sobreproducción. Se producen más mercancías de las que se pueden comprar. Por lo tanto, se buscan distintos mecanismos para intentar aceitar esta situación. Uno de ellos tiene que ver con el crédito, justamente. Por eso podemos ver que las familias trabajadoras, las clases medias, por ejemplo, en buena medida en el mundo, tienen una situación de endeudamiento muy importante, sobreendeudamiento, deben su coche, su casa, su celular, etcétera. Incluso la tendencia es que en momentos más críticos o de una crisis más fuerte, se endeuda a la gente para incluso poder consumir su vida diaria, ¿no? Es decir, para poder llegar al fin de mes del pago de la renta, para poder llegar al fin de mes de comprar alimentos, poderse transportar, etcétera. Y hay una situación en donde se vuelve insostenible el sistema y esto, digamos, es una tendencia que en algún momento estalla, ¿no? Así podemos ver que la crisis que ahora estamos atravesando, la crisis del coronavirus, digamos, sí es una situación que ya venía arrastrándose, por un lado, pero al mismo tiempo, bueno, es un momento extraordinario. Vamos a hablar un poco sobre justamente esta situación de en qué momento llega el coronavirus, ¿no? Sobre este tema hay algunas posiciones, ¿no? Algunos plantean que, bueno, esto es algo totalmente externo, ¿no? Hay una teoría justamente dentro de la economía convencional que se plantea la teoría del cisne negro, que es un evento extraordinario que llega y que impacta y que, bueno, eso genera todo un desastre, ¿no?
Por otro lado, hay quienes plantean que, bueno, ya había una situación en la que la crisis económica generaba una situación de mucha debilidad y cualquier evento podía hacer estallar la crisis. Lo que es una realidad es que la pandemia llega a golpear sobre una economía muy debilitada. Después de la crisis de 2008, donde se rescató con rescates multimillonarios a las empresas, a los bancos, por parte del gobierno de Obama, pero también en Europa, los países vivían una situación de endeudamiento muy fuerte, por un lado, y por otro lado, lo que comentábamos anteriormente, hay una incapacidad de desplegar la inversión porque las tasas de rentabilidad son bajas, por lo tanto, se venía creciendo de forma muy débil. Había una situación que se habla también en términos económicos de estancamiento. Es decir, en lugar de que vaya así la economía, más bien va a una situación así, ¿no? Esto en los principales países capitalistas del mundo, digas Estados Unidos, que crecía en promedio a un 2.5%, incluso con las medidas que llevó adelante Trump, como bajar los impuestos a las grandes empresas, no logró desplegarse una situación de crecimiento o de un nuevo ciclo de auge, ¿no? Que se refleja tanto en niveles de inversión como en niveles de productividad. O sea, no hay un salto en los niveles que veníamos anteriormente. De hecho, por ejemplo, en el terreno comercial, los flujos comerciales que hay a nivel global son menores, y han sido menores estos años, si los comparamos con el periodo previo a la crisis del 2008. Por eso es que la situación económica sobre la que impacta la crisis del coronavirus llega a afectar de forma muy importante, y por eso es también que se puede ver una comparación que se hace con otros momentos de crisis. Vamos a ver un poco al respecto de esto, por ejemplo, con algunos datos. Si nosotros vemos comparando con respecto al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es el Producto Interno Bruto de la principal potencia capitalista, la potencia hegemónica durante las últimas décadas, y que también sufrió tanto de la crisis de 2008 como la del 29, como ahora esta, ¿no? Siendo ahora el principal o el epicentro de la pandemia. Bueno, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos se prevé que para este año caiga alrededor del 6%. Esto lo prevé, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto cayó en el año 2009? Bueno, en el año 2009 cayó en 2.5%. Esto digamos que arrastraba la crisis de 2008, en 2009 se expresó más fuerte, cayó 2.5%. Es decir, la crisis actual va a hacer que caiga más del doble el Producto Interno Bruto de Estados Unidos con respecto al 2008. ¿Y cuánto cayó en 1929? Bueno, en el 29 fue mayor, ahí cayó hasta el 9%. Vamos a hablar de 2020, 2008 y 1929. 2020 cae 6%, 2008 cae 2.5% y 1929 cae un 9%. Esto por el tema del PIB norteamericano. Ahora, ¿cómo se refleja esto en el tema del desempleo? Bueno, en el 2020 se calcula que, bueno, justamente ya lo mencionaba algo de ello Pablo, las cifras de desempleo son muy elevadas. Se habla de un 20% de desempleo en Estados Unidos, producto de esta situación de crisis. En el año 2010, cuando se contabiliza el desempleo acumulado del 2008 a 2009 y 2010, el desempleo apenas se alcanzaba en un 10%, es decir, estamos en el doble de lo que fue la crisis de 2008. Y en el caso de la crisis del 29, el desempleo en 1933, donde también se contabiliza ya el desempleo acumulado de los 4 años, 29, 30, 31, 32, 33, llegó al 25%. En ese sentido, estamos en niveles de desocupación muy cercanos en Estados Unidos a la de crisis del 29. Por último, un dato más que tiene que ver con esta parte de comparación de datos, para entender la magnitud de la crisis que estamos atravesando, podemos ver el Producto Interno Bruto Mundial. El Producto Interno Bruto Mundial se prevé que en el año 2020, en este año, caiga un 3%. En el 2009 apenas cayó un 0.1%. ¿Por qué sucedió esto? Porque en realidad en ese tiempo China funcionó como un amortiguador. Es decir, mientras en buena parte del mundo, sobre todo en Occidente, cayó el Producto Interno Bruto, China
se mantuvo, cayó, o sea, tuvo una cierta afectación, pero siguió creciendo a niveles elevados y esto funcionó como un colchón para que el promedio mundial no fuera una afectación tan grave. Ahora estamos hablando de una caída del 3% a nivel mundial. Para hacer una comparación con el 29, en ese tiempo, o sea, son mediciones complejas porque justamente no se podía contabilizar como se contabiliza el día de hoy el Producto Interno Bruto, pero hay aproximaciones de que en este tiempo habría caído un 10%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo, pues bueno, Estados Unidos y Europa, en el 29, concentraban la mayoría de las transacciones financieras internacionales y la economía estaba bastante concentrada en estos países de Occidente, a diferencia de ahora. Entonces, podemos ver que la situación, digamos, económica es bastante compleja y esta crisis es importante tomar en cuenta que si bien no tiene que ver directamente con la intervención del capitalismo, o sea, es una crisis que tiene que ver con una situación de salud, sí hay una realidad que es que la pandemia no es exógena a la economía, porque en los últimos años ha habido una situación de destrucción del medio ambiente muy fuerte, muy acelerada, el agronegocio afecta de forma muy importante la biodiversidad y esta situación da pie a la aparición de este tipo de virus, de los cuales de hecho ya se había advertido. Revistas como Nature de Estados Unidos ya alertaba sobre que este tipo de virus podían desarrollarse, tipo de pandemias, y sin embargo gobiernos y farmacéuticas no invirtieron lo necesario en el desarrollo de la investigación y el control de ese tipo de situaciones, ¿no? Además, por otro lado, justamente en las últimas décadas de aplicación de un modelo neoliberal, pues no ha habido una inversión en el campo de la salud y esto genera que, bueno, esté mucho menos preparada la sociedad para enfrentar una pandemia como esta. Por otro lado, pues la dinámica de globalización capitalista ha generado también un importante flujo de personas y de mercancías en cadenas de valor a nivel global, ¿no? Toda esta situación es parte de entender cómo es que esta pandemia llega, como también es resultado de la propia dinámica del funcionamiento capitalista. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre qué es lo que están haciendo los gobiernos sobre el coronavirus. Y por qué nosotros pensamos que hay una, digamos, situación crítica bastante profunda, que ya mencionábamos un poco en cifras, pero que hay que tomar en cuenta, digamos, qué ha generado las situaciones de crisis similares, ¿no? O qué fenómenos han generado, porque efectivamente, como ya mencionaba Pablo anteriormente, antes de que empezara la pandemia, nosotros habíamos visto, por ejemplo, en Chile, un levantamiento popular muy importante, ¿no? Una serie de revueltas profundas que sacudieron la nación, que en un primer momento el gobierno intentó frenar con represión, que después intentó cooptar a un sector, que después intentó plantear una salida de una asamblea constituyente, es decir, todo tipo de maniobras porque estaba rebasado producto del nivel de descontento que se estaba expresando en las calles. Anteriormente, o bueno, casi al mismo tiempo, en el caso de Francia, habíamos visto una situación de una huelga muy importante y una coordinación de trabajadores del transporte, del metro, ferrocarriles y transporte de autobuses, que logró tener una coordinación tal que frenó prácticamente la ciudad de París, ¿no? Una de las ciudades más importantes de la quinta economía mundial. Entonces, veníamos de una situación de cierta lucha de clases, que podríamos decir que hubo una pausa con el tema del coronavirus, pero, pues bueno, todas esas experiencias que tuvieron estas masas trabajadoras de participar de estos conflictos se acumulan, seguramente muchos pueden sacar conclusiones, y por otro lado, pues los fundamentos de estas revueltas no se han resuelto, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con la crisis del 2008, por ejemplo? En la crisis del 2008 hubo una situación que luego de la crisis
o los próximos años, en el 2011, por ejemplo, al rescatarse las empresas y los bancos, hubo un nivel de descontento muy importante en donde hubo una convocatoria medio espontánea a cercar Wall Street, ¿no? Y esto se conoció como el Occupy Wall Street, en donde participaron pues algunos referentes, ¿no? De la intelectualidad progresista, crítica de Estados Unidos. Por ejemplo, estuvo ahí Noam Chomsky, estuvo ahí Slavoj Žižek, estuvo Angela Davis, estuvo Michael Moore, ¿no? O sea, una serie de personalidades que asistían a Wall Street a plantear que estaban en contra del rescate a los grandes bancos, y que era algo inédito, ¿no? Generó protestas importantes en distintos estados, pero esto fue una de las expresiones. O sea, la crisis de 2008 sacudió a nivel mundial. Por ejemplo, generó el fenómeno de los indignados en el Estado español, generó una situación en el mundo árabe musulmán de mucha convulsión, ¿no? Que se llamó, o muchos llamaron la primavera árabe, en donde se derrocaron dictadores que llevan 30 años, como el caso de Hosni Mubarak de Egipto, pero no solamente generó una respuesta de movimientos sociales, también hubo manifestaciones políticas y la aparición o el tomar mucho mayor fuerza, ¿no? Emergencia de posiciones políticas de derecha y de extrema derecha. En el caso de Europa podemos ver que hay partidos ahora, ¿no? Que compiten en elecciones, ultranacionalistas, ultraconservadores, que incluso plantean, por ejemplo, retroceder en las conquistas democráticas elementales que tienen ya las mujeres en algunos países europeos, como el derecho al aborto, incluso también algunas posiciones neofascistas en distintos países europeos. Digo, para no ir más lejos, la llegada de Trump y la llegada de Bolsonaro en el continente americano también es expresión y solo se puede explicar a partir de entender la dinámica económica que ha venido de la crisis del 2008. La crisis del 29 generó procesos más fuertes, ¿no? La crisis de 1929 llevó, por ejemplo, ya veíamos en el video, ¿no? La llegada de Franklin Delano Roosevelt en 1933, el mismo año que toma posición también Adolfo Hitler en Alemania. Roosevelt llegaba a plantear una propuesta de un capitalismo, digamos, que se preocupara por una cierta sostenibilidad social, ¿no? Donde hubiera empleo, donde hubiera ciertas condiciones mínimas para los trabajadores, pero que, sin embargo, pues bueno, resultaron totalmente insuficientes, y pues solamente la guerra mundial logró un nuevo momento de auge económico en el sistema capitalista llamado boom de la posguerra. En el caso de Europa, pues veíamos justamente el ascenso del régimen nazi, ¿no? Con Hitler, que se profundizó en la situación de crisis que estaba viviéndose en este país, en el mismo periodo, ¿no? Los años 30, pero no únicamente podemos observar fenómenos como ¿no? Como el fascismo, como Hitler, sino también, por ejemplo, el desarrollo de la Revolución Española, en 1936, que pues estuvo cerca también de significar una nueva revolución triunfante a nivel mundial, que tenía una perspectiva, o buena parte de los que estaban luchando en esta revolución, ¿no? Muchos cientos de miles, tenía una perspectiva anticapitalista para acabar con este sistema de explotación, ¿no? Es decir, que en situaciones de crisis se abren momentos de convulsiones sociales y políticas muy profundos y en ese sentido es importante pensar cómo esta situación que atravesamos actualmente, ¿no? Entrando, digamos, a la segunda década del siglo XXI, también puede generar una situación de inestabilidad política, de crisis profundas. Gramsci hablaba de crisis orgánicas, que son momentos en los que la sociedad está dispuesta a escuchar ideas más radicales y apoyarlas. Se abren, digamos, las posibilidades a nuevas formas de pensar, se empieza a desconfiar de los líderes tradicionales, de los partidos políticos tradicionales, de las instituciones tradicionales,
Y, pues bueno, se abre una época en donde, por un lado, las principales potencias económicas se disputan de forma más abierta el mercado mundial y su hegemonía, y por otro lado, también la tensión entre las clases sociales al interior de cada país se hace más abierta, ¿no? Nosotros como marxistas entendemos que la lucha de clases se da todos los días, ¿no? Desde el hecho de que un patrón pone una cámara para poder vigilar que sus trabajadores no se distraigan ni un minuto de su trabajo, hasta que el trabajador justamente está buscando escaparse, ¿no? Para tener un poco de momentos de ocio y de menos tensión. Esa es una lucha de clases encubierta, pero muchas veces se da de forma más develada, ¿no? De forma más clara, con conflictos y manifestaciones, o incluso con revoluciones, ¿no? Ahora bien, ¿qué momento estamos atravesando a nivel internacional? Pues estamos viviendo un momento en el que no se ve claro quién es la potencia hegemónica cada vez más, ¿no? O sea, ya se habla mucho, se ha hablado de que Estados Unidos venía una declinación histórica, que ya no era la hegemonía que llegó a ser durante el boom de la posguerra y los años posteriores neoliberales. Ahora hay una situación en donde se le cuestiona su capacidad hegemónica justamente en distintas regiones, en donde emerge China como una potencia que le compite, pero también otras potencias regionales que intentan consolidar una zona de influencia, consolidar aliados, etcétera, que es una situación más similar justamente a la que se vivía en el periodo de entreguerras, ¿no? O sea, en el periodo que termina la Primera Guerra Mundial y estalla la Segunda Guerra Mundial, había un momento en el que no había una potencia hegemónica clara, ¿no? De hecho, Inglaterra, que era la potencia previa, pues estaba perdiendo rápidamente su influencia. Ese es el periodo que podemos ver que se está abriendo a nivel internacional con la pandemia del coronavirus, que ya se venía expresando, pero que esta situación agudiza, ¿no? O acelera las tendencias a una mayor crisis económica y también a mayor choques o conflictos sociales. Podemos decir que esta crisis justamente reactualiza una premisa que Lenin había planteado desde principios del siglo XX, caracterizando la época que estábamos atravesando, la época donde hay grandes monopolios ligados a los grupos financieros, ¿no? Cada uno respondiendo por sus propios intereses, pero obviamente defendidos por sus respectivos estados, ¿no? Es decir, los países imperialistas, como Alemania, como Estados Unidos, como Japón, etcétera, Inglaterra, buscan repartirse el mundo, y esta situación abre un periodo de crisis, guerras y revoluciones. Esta era una idea, digamos, que dejó planteada Lenin, y que nosotros pensamos que estamos en este periodo, ¿no? Que de hecho no hemos salido de él, ¿no? La época del capitalismo imperialista. Sin embargo, hay momentos en donde la situación de mayor crecimiento, mayor estabilidad económica, permite que haya menos conflictividad, ¿no? Ahora, en momentos de crisis, y sobre todo son crisis muy profundas como la que estamos viendo ahora, estas premisas se reactualizan y en ese sentido nos parece que también las posiciones de los revolucionarios, las posiciones que tienen que ver con entender el mundo desde el punto de vista del marxismo, tienen que reactualizarse y volver a tomar fuerza en un periodo que, como decía Pablo justamente, se ve claramente que son los trabajadores los que pueden mover el mundo, ¿no? Digamos, la propaganda oficial suele plantear que la robótica, que la tecnología sustituye a los trabajadores. Pues bueno, ahora que no hay, o que muchos trabajadores han parado, ¿no? Por una situación de salud, o exigiendo determinadas condiciones para no contagiarse, pues los empresarios ponen el grito en el cielo porque sin trabajadores no se mueve el mundo. Ahora, hay mucho más trabajadores porcentualmente, y también en términos absolutos, que cuando la época de Marx, ¿no? No solamente trabajadores industriales, sino trabajadores de servicios, trabajadores en las telecomunicaciones, en el transporte, en el comercio, en la extracción de materias primas, trabajadores de las administraciones del propio Estado, etcétera, ¿no? Hay una cantidad mucho mayor de trabajadores, como los trabajadores de Walmart, por ejemplo, que han salido a protestar, o como los de las aplicaciones, ¿no? De Rapid, Globo, Uber Eats, etcétera, que también
pueden organizarse, y que de hecho lo están haciendo, muchos de ellos de forma virtual, para defender sus derechos, y creemos nosotros que se pueden organizar también en clave anticapitalista y planteando la necesidad de superar este sistema. Porque lo que está planteado ahora es una situación en donde la crisis se agudiza, en donde hay eslabones débiles muy importantes, como por ejemplo las enormes deudas que se conocen como deudas corporativas, que son una situación en la que las grandes empresas están sobreendeudadas en la mayoría de los países, en los principales países, es decir, es una bomba de tiempo. Y por otro lado, pues bueno, la propia desigualdad que este sistema va generando, en donde el 1% de la población concentra el 82% de la riqueza global, pues obviamente, digamos, genera una situación insostenible, ¿no? Es bastante utópico pensar que este sistema capitalista, como lo conocemos hoy, tiene futuro cuando está destruyendo el planeta, cuando está destruyendo las condiciones de vida de millones, y creemos que es muy importante en ese sentido pensar en cómo podemos superar este sistema, cómo podemos organizarnos para vencer, no solamente resistir, como muchas veces se plantea desde los debates que tienen que ver con una visión desde la izquierda, y parte de estas discusiones son las que queremos abrir nosotros en este ciclo de cátedras, invitándolos obviamente a organizarse con nosotros. A lo mejor muchos los que nos están viendo ahora ya son parte de un comité de discusión. Si no, pueden plantearlo directamente ahí en los comentarios y nos contactaremos con ustedes para invitarlos a organizarse, para invitarlos a seguir conociendo la Red Internacional de la Izquierda Diario. Y bueno, pues también en este momento creemos que es importante abrir estos debates, retomando a otros marxistas importantes como Lenin y Trotsky, que veremos en las próximas cátedras. Bueno, ahora podemos pasar a leer, a discutir algo de las preguntas que nos han llegado. Pueden escribir algo, no vamos a poder, si llegan muchas no vamos a poder responder todas o intercambiar con todas, pero bueno, seguramente intentaremos retomar algunas, y otras que se quieran plantear, podemos intercambiarlas, aunque no sea directamente en este enlace en vivo. Ahí preguntaban si este video estaba grabado. En realidad no, estamos transmitiendo en vivo, son las 9:27 de la noche, según mi reloj, y pues bueno, vamos a abrir ahora espacio para las preguntas y las respuestas. Sí, nuevamente, ¿qué tal? Yo quería aprovechar porque estuve leyendo varios de los comentarios que hicieron distintas compañeras y compañeros ahí en el chat, y algunas preguntas, algunos comentarios, y bueno, quería dialogar con algunas de esas cuestiones, partiendo de que es un primer intercambio, por supuesto. Por una parte, o sea, por el problema de la relación, si la pandemia ha sido provocada para acelerar la crisis capitalista. O sea, lo que es evidente es que la pandemia y los efectos de la misma, como planteábamos al inicio, tiene una íntima relación, es una consecuencia justamente de la irracionalidad capitalista, de la voracidad del capital, que, como planteaba también una compañera en un comentario, efectivamente es una crisis de carácter también ecológico, ¿no? Eso está muy bien, esa consideración, esa aseveración. Entonces, digo, más allá de la discusión, de las teorías sobre, bueno, qué es lo que hay detrás de la emergencia de esto, o sea, sí lo que nosotros podemos pensar o podemos considerar es esto, digamos, ¿no? Es
es causada, es el resultado de lo que planteamos en la primera exposición, y los artículos que ahí mencionábamos y otros que ustedes pueden encontrar en La Izquierda Diario, México, y en la red internacional, pues dan cuenta mucho de esta relación, de estas cuestiones, digamos, ¿no? En segundo lugar, había varios comentarios ahí sobre la cuestión de la precarización, que nosotros tomamos como un elemento muy importante. Efectivamente, afecta a sectores muy amplios de la población, también a los trabajadores, yo mencioné a distintos sectores, los obreros industriales, los trabajadores de servicios, por supuesto, los trabajadores del arte, que se planteaba ahí por parte de un comentario, de un compañero, según recuerdo. Sin duda es así, es uno de los fenómenos característicos que hay en este momento y que se va a profundizar, y efectivamente plantea también, hay una discusión que se abre y que vamos a retomar, eso sí, en los próximos encuentros, que tiene que ver con que está vinculado, por supuesto, a la situación de la clase obrera y la política a tener, que tiene que ver con el rol de los sindicatos, ¿no?, en este momento, y con la necesidad, ¿no?, yo pienso, de una unificación, una unidad, ¿no?, entre los sectores sindicalizados y no sindicalizados, entre los sectores más precarizados y los que mantienen todavía determinadas o algunas conquistas, aún en condiciones tremendas, como sabemos, entre los desempleados, bueno, es decir, todo lo que está pasando es de la importancia de la unidad de las filas de los trabajadores, lo que el marxismo se llama el frente único, y por supuesto que implica también, pues, una discusión y una pelea política y programática en particular con las direcciones burocráticas y charras de los sindicatos, que son los que impiden justamente esa unidad, digamos, y que son un factor fundamental, digo, a considerar, independientemente después de las valoraciones que podamos tener respecto al grado de politización que haya en los distintos sectores de la clase trabajadora, digamos, ¿no? Por eso es un elemento fundamental, no se puede entender la realidad de la clase obrera sin considerar el rol nefasto de la burocracia sindical, que actúa, digo, por ejemplo, ahí en la Izquierda Diario, ustedes pueden encontrar un artículo de un compañero de Francia sobre la reapertura económica en Francia y el rol de la dirección sindical, de la burocracia sindical en Francia. Bueno, y en La Izquierda Diario México también hemos escrito sobre discutiendo y criticando la política de las direcciones sindicales ante la línea del gobierno, que es una línea impulsada por la presión imperialista y por el propio carácter del gobierno de López Obrador, que es un gobierno que defiende los intereses de los capitalistas y que puede tener consecuencias terribles para el movimiento obrero y para el conjunto de la población, ¿no?, si es la línea de reapertura. En tercer lugar, hay una discusión que yo creo que es que de alguna forma nosotros planteamos algunas consideraciones sobre el problema del estado de bienestar. Es una discusión muy, muy amplia. Farid también retomado elementos respecto al New Deal sobre eso, pero lo que sí nosotros vemos es que, en primer lugar, es que lo que se viene es una ofensiva muy grande sobre el conjunto del movimiento obrero y de masas, es decir, lejos de haber espacio para grandes reformas capitalistas que den algunas concesiones o migajas, aunque sin duda puede haber la intención de hacer determinadas concesiones. Lo que se viene alrededor de la crisis económica, los primeros que van a verse afectados por eso son los trabajadores, y en ese sentido va a haber menos margen para eso. Entonces nos parece que hay que ubicarse, hay que pensarlo desde ahí, pero bueno, por supuesto que es una discusión abierta, digamos, ¿no?, y es un debate abierto. Y después, ¿cuánto dura la pandemia? Bueno, evidentemente, digo, es difícil poder dar una respuesta a eso, pero como sabemos, distintos especialistas plantean de que se vienen varios ciclos de la pandemia, pero más allá de eso, lo que sí podemos decir es que con la presión imperialista encima, con la línea de reapertura económica de la patronal impulsada por el gobierno de López Obrador, que es algo que no es exclusivo de México, sino que se da también en otros países, lo que sí podemos pensar y prever es de que van a haber nuevos momentos, que hoy todavía estamos, por supuesto, en México, porque es un momento muy crítico, pero va a haber seguramente distintos momentos de esta situación que se van a profundizar mucho más si prima una política de las patronales y de los gobiernos, como es la que vienen impulsando, que es no velar por los intereses, por supuesto, de las mayorías populares, digamos, ¿no? Sin duda, en una situación así,
una política revolucionaria, una política socialista, o un gobierno de los trabajadores tendría otra línea para enfrentar eso, para enfrentar esta situación, digamos, ¿no? Es decir, tomaría medidas de máxima seguridad e higiene para mantener industrias esenciales, pondría las acciones de resguardo en manos de los trabajadores y los sindicatos y no en manos de las fuerzas represivas del Estado capitalista como es ahora. Bueno, una serie de medidas. Ahora, la política capitalista lo que tiende a provocar es que esto se profundice, digamos, ¿no? Y que el saldo de esta situación sea cada vez peor. Entonces, y después por último, por una pregunta que se formulaba respecto a los trabajadores de Walmart, yo creo que es muy importante en ese punto, y termino con esto, la cuestión de que, de plantear la necesidad de la prohibición de los despidos, de las licencias pagas al 100%, es decir, de mantener las fuentes de trabajo y de que los trabajadores tengan las licencias pagas al 100% en los lugares donde juegan, donde se considera que son sectores esenciales, que estén las máximas condiciones de seguridad y de higiene, acompañadas, además de las condiciones laborales de seguridad y higiene, de testeos constantes y masivos para preservar. Y efectivamente, como decía un comentario, jornadas más reducidas, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que tienen que discutir de forma democrática y libre los trabajadores y no ser impuestos por la política de la patronal y del gobierno, que ha sido una política criminal sobre el sector servicios. Y nada más para terminar, nada más recomendarle, por lo que comentaba Farid, 2 libros que nosotros publicamos, que también los pueden buscar. Hay artículos que yo creo que hay artículos que están en internet, y si no, bueno, después los libros están disponibles también, que uno es El capitalismo y su crisis, que son una compilación de escritos de León Trotsky, que es muy importante para entender la dinámica de la crisis justamente de 1929, y después también la crisis de 1929 del emerger norteamericano de Isaac Joshua, que es un marxista, que es un libro realmente imprescindible para pensar las crisis económicas mundiales. Y por último, nada más no quería dejar de sumarme a las felicitaciones y el agradecimiento a el equipo que está detrás de cámaras, a Dalai y a Diana, que están ahí haciendo que todo esto sea posible. Bueno, yo le dejo la palabra a mi compañero Farid por si él quiere también responder algunas cuestiones. Sí, un par de preguntas, intentando también dialogar con lo que se ha planteado. Por un lado, bueno, por el tema del estado de bienestar, ya lo retomaba un poco Pablo, pero me parece importante. Lo que pasa es que en un momento o sea, cuando hubo estado de bienestar más grande, fue en el momento del boom de la posguerra, ¿no? Es decir, después de que el capitalismo, la propia competencia que genera el capitalismo, llevó a una guerra mundial, donde se repartió en el mundo, y murieron millones de personas, se destruyó media Europa, y bueno, hubo un momento de auge, ¿no? Hubo distintos planes, como el Plan Marshall, por ejemplo, que reconstruyó Europa, y esta situación de auge económico fue acompañada de medidas de Estado benefactor que permitieron que hubiera, digamos, condiciones de vida medianamente dignas para amplios sectores de la población, ¿no? Sobre todo en el centro del capitalismo, aunque también afectó o llegó a otros países como México, ¿no? Donde hubo algunas concesiones importantes. Sin embargo, el problema es que en época de crisis, pues el margen es mucho menor. O sea, no se puede hablar de un Estado benefactor o de un capitalismo más humano cuando los capitalistas están apretando porque no tienen una suficiente rentabilidad, ¿no? Entonces lo que ellos quieren es más ganancias, más rentabilidad, reducir justamente a partir de esta premisa los derechos laborales, y por eso los gobiernos reformistas, ¿no? O progresistas, entre comillas también, pues se ven muchas veces muy acotados para poder realmente dar ciertas concesiones al movimiento de masas, al movimiento obrero, y más bien los ataques continúan, aunque de forma diferenciada, ¿no? Como podría atacar los gobiernos neoliberales clásicos. Entonces, por una parte eso, el Estado benefactor en el marco de la crisis no es una posibilidad. Por otro lado, un par de cuestiones más por el tema del outsourcing. Sí, el tema es que mientras menos capacidad de respuesta y organizativa tienen los trabajadores,
más avanza la clase capitalista en arrancar derechos vía los gobiernos que ellos mismos implantan, ¿no? O sea, nunca nos han regalado nada a los trabajadores, al pueblo, ¿no? Y si no hay posibilidad, si no hay capacidad de respuesta a partir de la organización, de la lucha, de las huelgas, de las manifestaciones, una política combativa, los capitalistas avanzan, y en México, por ejemplo, y también en otros países, ha habido una situación en la que se han perdido muchos derechos laborales, producto de la tradición de las burocracias sindicales, y de pues una situación, digamos, en donde la conciencia ha retrocedido de forma importante, y bueno, esto ha sido aprovechado por las patronales y los gobiernos, quitando muchos derechos, y de ahí se explica cómo es que ha avanzado tanto el outsourcing. ¿Se puede recuperar, se puede quitar, etcétera? Sí, o sea, ha habido muchas luchas en donde, por ejemplo, los trabajadores exigen que sean reconocidos como trabajadores, que dejen de estar subcontratados, y logran, a partir de huelgas, a partir de incluso enfrentamientos, ¿no? Muchas veces logran ser reconocidos, digamos, la patronal no tiene otra más que contratarlos, ¿no? Y con derechos elementales, como trabajadores formales, como puede ser la jubilación, una estabilidad, etcétera. Es decir, el outsourcing no es una fatalidad, entonces como ahora estamos contratados por outsourcing ya no vamos a tener derechos laborales. No, depende de que nos organicemos y luchemos, ¿no? Justamente como lo están haciendo, mencionábamos los trabajadores de aplicaciones actualmente en distintos países, ¿no? Esto se puede reproducir, puede pasar también en México, y bueno, de ahí son posibilidades que nosotros queremos dejar planteadas, para también llevar adelante en el próximo periodo, ¿no? Y por otro lado, sobre si el capitalismo crea sus crisis para fortalecerse, esa pregunta está muy interesante. Lo que pasa es que el capitalismo no, o sea, digamos, si por los capitalistas fuera, no habría crisis, ¿no? A ellos no les gustan las crisis, porque justamente se genera una convulsión social que puede llevar a que pues, se les quite del poder, ¿no? Incluso muchas veces ellos tampoco quieran un gobierno dictatorial o fascista, porque saben que es muy inestable y que eso puede llevar a convulsiones mucho mayores también. Prefieren vivir, digamos, en una situación democrática, ¿no? Entre comillas, en donde las masas sienten que su opinión es tomada en cuenta a partir de ir a votar cada tantos años, y donde tienen cierta estabilidad económica. El problema es que la propia dinámica del sistema capitalista del mercado va generando que estallen las crisis. Y estos estallidos de las crisis efectivamente son utilizados para quitar a la competencia y consolidar los grandes monopolios. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis, ¿quién puede sobrevivir más? Pues las grandes empresas, que tienen mayor, digamos, más recursos. Las medianas empresas, las pequeñas empresas quiebran, ¿no? Muchas de ellas, y se van consolidando en ramas de la producción grandes monstruos, ¿no? Grandes monopolios. Eso está pasando, por ejemplo, actualmente con la situación en empresas como Microsoft, como Apple, ¿no? Que están, digamos, consolidándose como grandes empresas, pero también en otras ramas, ¿no? Entonces, la situación de crisis también es una oportunidad para los grandes capitalistas para hacer negocios. Por ejemplo, los bancos, las farmacéuticas actualmente están proyectando sus acciones, están teniendo una situación de especulando con la propia situación de crisis. Lo mismo que las guerras, ¿no? Las guerras hacen grandes negocios los capitalistas, y de ahí se explica, o lo que decíamos mucho, queríamos dejar planteado, una situación de irracionalidad de este sistema. O sea, lo veíamos en el video con el que iniciaba mi participación, en donde se tira, o sea, en la crisis 29, como está pasando ahora, se tira al piso, ¿no? La leche, los alimentos, con tal de que los precios no bajen, ¿no? O sea, es una dinámica en la que el mercado se imponen los intereses de los grandes capitalistas por sobre los intereses de la sociedad, ¿no? Y por eso nosotros creemos que este es un sistema que no va más y que es necesario superar a partir de la organización y la lucha, ¿no? Los invitamos en ese sentido a sumarse a los comités, a seguir esta cátedra el próximo jueves. Irán viendo ustedes, digamos, las temáticas que se van a ir planteando, a seguir la Red Internacional de la Izquierda Diario, y a colaborar con nosotros, difundiendo, enviando colaboraciones, aportando también, para que cada vez seamos más los que planteamos una voz distinta desde el punto de vista de la clase trabajadora, y en clave anticapitalista y socialista.
Eso sería todo. Vamos cerrando entonces esta cátedra. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron hasta el final. El video queda grabado por si lo quieren volver a ver en otro momento. Y como decía Pablo también, los materiales están en la página de La Izquierda Diario o en el canal de YouTube de La Izquierda Diario, al que yo les invito también a suscribirse. Es un canal donde además van a encontrar, por ejemplo, si quieren profundizar en el tema de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, hay un curso completo sobre el capital de Marx. Hay cursos también sobre el pensamiento de Trotsky, sobre el pensamiento de Gramsci, etcétera. Entonces, métanse al canal de YouTube de La Izquierda Diario, es un canal argentino, pero hay, digamos, materiales que nos sirven a todo el mundo, ¿no? De muchos países. Lo mismo que la página de La Izquierda Diario, que pueden encontrar su sección mexicana también. Muchas gracias.